El presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado socialista Juan Santana, insiste en que buscarán avanzar en acciones o con acciones durante el mes de junio para reactivar la reforma de pensiones, comenzando la votación en particular sin haber llegado a un acuerdo con la oposición. En Renovación Nacional dicen que el gobierno debe dar tranquilidad después de la salida del ex subsecretario Cristian Larraín para después reiniciar las conversaciones. En Apruebo Dignidad dicen que esa excusa para no hablar, que es una excusa para no hablar y se va a ir debilitando, y el Ejecutivo aseguró que buscan alternativas a las cuentas nocionales. Gonzalo Holguín tiene todos los antecedentes. Buenos días, Gonzalo. Hola, Gonzalo. Buenos días, Tomás, Katy. Sí, en medio de los compromisos y los emplazamientos de la cuenta pública presidencial fue la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, que comentó como una de sus primeras acciones tras el discurso una reunión que tendría con el presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado Juan Santana. Este encuentro era para discutir una de las dos preguntas del momento: ¿qué hacer con la reforma de pensiones? Y de esa conversación lo que sabemos es que el oficialismo y el gobierno buscarán actuar con acciones, y esa palabra la hemos escuchado mucho en conversaciones durante el fin de semana. Acciones concretas, la tramitación y, si es necesario, sacar a la pizarra Chile Vamos, iniciando derechamente la votación en particular en la Comisión de Trabajo. Los propios protagonistas reconocen privadamente que ha sido agotador o hasta poco productivo. Nos referimos a los constantes llamados entre oposición y gobierno a sentarse a la mesa por vía de la prensa a tener una conversación que, insisten, siguen sin tener. La ministra de Trabajo, Janet Jara, ya pasó la página con las cuentas nocionales, este tipo de cálculo que se usa en algunos países para estimar la cuantía de las pensiones según un tipo de interés, aportación laboral y esperanza de vida, para proyectar cuánto dinero va a recibir el pensionado. Bueno, a eso le van a tener que buscar una alternativa, pero Jara presiona de vuelta. Ahora Chile Vamos debe decir que están dispuestos, qué es lo que están dispuestos a ceder ellos. Escuchamos a la secretaria de Estado. Y el gobierno ya ha señalado que va a buscar alternativas a las cuentas nocionales. Por tanto, ahora le corresponde a la oposición señalar en qué va a ceder. Esperamos que este diálogo pueda realizarse efectivamente. No basta decir solamente con qué hay disposición, sino que esto tiene que tener un sentido concreto de realidad. La oposición no tiene un frente unido sobre cómo abordar la reforma de pensiones. El republicano está al margen de cualquier instancia de diálogo y esperará la propuesta a la que arribe el resto de la oposición para involucrarse. Fuentes de la radio aseguran que la UDI no se ha activado para generar una contrapropuesta, aunque ha dado garantías en el bloque de que cuando llegue el momento buscarán actuar unidos. Renovación Nacional tendrá esta semana un encuentro clave. Por primera vez, diputados y diputadas, senadores y senadoras de este partido se van a reunir para discutir su postura ante la reforma previsional y también la tributaria, y cuentan con estudios propios que aún esperan entregar al gobierno. También está el elefante blanco en la habitación. Frank Sauerbaum, jefe de bancada, dice que el Ejecutivo debe primero aclarar la salida del ex subsecretario Cristian Larraín para tener conversaciones, y asegura que en el corto plazo no habrá reforma si el gobierno no renuncia a su propuesta original. No hemos sido convocados a conversar. Yo espero que el gobierno primero zanje la salida del subsecretario y luego de eso podamos restablecer una relación que lamentablemente se resquebraja con la salida del subsecretario, porque él ya había flexibilizado su posición, entonces ya teníamos una senda recorrida. El gobierno tiene que sencillamente renunciar al proyecto inicial. Yo creo que hay que sincerar la posición, si no, finalmente no va a haber reforma en el corto plazo. Alberto Undurraga, expresidente de la Comisión de Trabajo, ha dicho en el pasado que vio las diferencias profundas en el debate en esta comisión en general, y en eso vio la oportunidad de crear una orgánica que permitiera que todos cedan y que se puedan viabilizar políticamente la reforma. A 5 meses de la votación en general, el actual presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Santana, desahució la mesa técnica en la que participó el PDG y los ex-DC y planteó que el camino ahora debe ser uno solo: que se inicie la votación del articulado tal y como está. Santana dice que junio puede ser el mes en que empiecen a votar, aunque reconoce que está lejos de ser ideal al no haber acuerdo. En esto se requiere diálogo, diálogo y más diálogo. Vamos a insistir en que una forma de hacerlo, y es como lo hemos señalado también, es darle celeridad a la tramitación de esta reforma, y eso significa darle inicio a la votación en particular, que es el trámite que está pendiente en la Comisión de Trabajo, el que nosotros esperábamos fuese fruto de un gran acuerdo entre los distintos sectores. La oposición internamente asegura que el gobierno no ha tomado el teléfono porque no tiene ordenadas sus filas. El oficialismo contesta que los opositores solo están dilatando y el día de mañana no será la salida de un subsecretario, pero habrá otra razón para condicionar el diálogo con el Ejecutivo. Luis Cuello, jefe de bancada del Partido Comunista y integrante de la Comisión de Trabajo, dice que las fuerzas de gobierno tienen claro lo que es intransable en la reforma y proyecta que la, entre comillas, excusa de la bullada salida del subsecretario se va a ir debilitando.
transformar este sistema, que es un negocio financiero, en un sistema de seguridad social. Creo que eso es intransable. O la propuesta del gobierno, por eso yo creo que es una propuesta equilibrada, mantiene el ahorro individual, la participación de privados. Si la preocupación es esa, los privados mantienen el sistema entregando también estas prestaciones. La utilización de la salida de la Larraín como una excusa para dilatar el debate previsional se va a ir debilitando. Bien, no sería lo más raro del mundo que esta semana finalmente se abra esa primera conversación entre gobierno y oposición. El trazado es así, al menos como lo han comentado. Acciones concretas en junio, darle celeridad al trámite de la reforma, crear un clima óptimo para su aprobación, culminar el mes iniciando la votación en particular. Esa es, de alguna manera, el cronograma de ideas, de conceptos que busca el gobierno y el Ejecutivo impulsar. Para eso la receta es una advertencia. No cometer el error político y estratégico que algunos le están cargando, ojo, al propio Cristian Larraín, de hablar de temas para ceder sin la oposición en la mesa, sin la contraparte abriéndose a un camino común. Este tiene que ser el momento en que las cosas comiencen finalmente a pasar. Tomás, Katy. A ver, mira, varias cosas. Yo creo que todo cuesta arriba en estos instantes para el gobierno. Todo, absolutamente. Ahora, es verdad que si no sacan esto rápido ya no lo van a poder obtener porque vienen las elecciones. Y las elecciones, las posiciones se extreman. Esto está en el ABC de la política. De manera que es ahora o nunca. Ahora, para que el gobierno saque todo esto, logre finalmente aprobar alguna reforma de pensiones, tributaria, la que sea, va a tener que ceder una enormidad. ¿Cuánto está dispuesto a ceder? Recordemos que hay dos nudos en la reforma de pensiones que son los nudos más importantes, más básicos, donde hay mayores diferencias, por eso son nudos. Uno es donde va el 6% adicional de cotización que aportan las empresas. Si es a capital individual, o a capitalización individual o va a un fondo común. O 3 y 3, que es la alternativa. Pero ese 3 y 3 que había planteado incluso el expresidente Sebastián Piñera cuando era presidente, en su época, parece que ya la oposición no lo está recogiendo, que echó marcha atrás. Todo esto debido a que también existe en las encuestas una opinión mayoritaria de que esto vaya a cuentas individuales. O sea, en estos instantes existiría una mayor sintonía de la oposición con la mayoría ciudadana respecto a este tema. Y lo segundo es quién administra esto. Porque algunos dicen que tienen que existir entes públicos y privados y que la gente elija, y la posición del gobierno es que tiene que ser un ente público. Y en esto hay una diferencia, son diferencias sustanciales. Unos dicen en la oposición que las personas tienen el derecho a elegir, otros dicen que no. Y aquí está la diferencia, y yo no sé, Gonzalo, si de verdad hay un punto intermedio en todo esto, y si es que ese punto intermedio no es el que existía hace un tiempo, sino que es un punto intermedio más hacia la oposición, que sería el punto intermedio de hoy después de las votaciones que hemos tenido con respecto al plebiscito de salida y con respecto a la elección de consejeros constitucionales. Sin duda, y el punto del tema de los tiempos, ¿no? El cerco se está corriendo. Ahora, el 4 y 2 ya está sobre la mesa, no necesariamente porque lo haya puesto ahí la UDI o republicanos, fueron desde Renovación Nacional los primeros en reconocerlo. Y a nosotros nos da la impresión, Tomás, Katy, de que el trabajo previo que ha hecho, en particular la bancada de Renovación Nacional, les permitió arribar a una fórmula en donde no es el 6% completo a la cotización adicional para capitalización individual, y la matemática les dio 4 y 2 dentro de los márgenes que han estado estudiando durante los últimos meses. Recordemos que este es un sector político que la primera semana de noviembre, última de octubre del año pasado, venía ya proponiendo que iba a poner sobre la mesa una contrapropuesta previsional, que todavía no está sobre la mesa, dicho sea de paso, pero se supone que se le entregarían al gobierno insumos que darían cuenta de un estudio que estaría realizando esa colectividad en función precisamente de esto. Pero el tema, Tomás, el más complicado es el de la institucionalidad. Es ahí donde está el verdadero problema, porque el 6% de cotización adicional podría eventualmente arribarse a una fórmula. De hecho, también igual hay un reconocimiento de que eventualmente podría llegarse al 3 y 3, pero es en cómo funciona el modelo donde estará el verdadero pero. ¿Y cuál es la línea roja que termina en las AFP? Sí o sí. Pueden haber otros gestores privados, le podemos poner otro nombre, pero tienen que terminar las AFP. El tema de la administración es muy complejo también, porque además, hay dudas acerca de la eficiencia del sector público para administrar. En segundo lugar, porque se estima que son los sectores políticos los que administran, y dar más poder a la política, entre comillas, administrando una enorme cantidad de recursos, porque sea el 2% son recursos gigantescos, y después quién responde si es que alguien lo hizo mal, en fin, yo creo que aquí hay toda una discusión.